Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos encontrándonos de nuevo. Vamos a empezar con una noticia no tan buena que nos ha dado el Morgan Stanley. Esta es una calificadora de riesgo, es la más importante de las calificadoras de riesgo, y nos ha dejado en una categoría mala, digamos. Estamos en el fondo de la tabla con una categoría que se llama standalone. Ahí estamos compartiendo con el Líbano, estamos compartiendo con Malta, con Zimbabue, entre otros pocos países. También creo que está Panamá. Bueno, esto es muy importante y en alguna medida afecta la marcha del plan global del gobierno. Si bien nosotros tenemos indicadores que no reflejan situaciones buenas en la micro, los indicadores de la macro, según la mayoría de los economistas, coinciden en que están bien. Pero entre esos indicadores tenemos el indicador de la deuda. Nosotros ya no estamos en condiciones de pagar la deuda solamente con el ahorro y el superávit fiscal, y la gran apuesta del ministro de Economía es acceder al crédito genuino, al crédito internacional. Bueno, según esta calificación, no estaríamos en condiciones de acceder al mercado de capitales privados, ¿no es cierto? Y es muy posible que no tengamos posibilidad de levantar esta nota, digamos, hasta después de las elecciones del 2027, ya que hay un riesgo para los inversores, fundamentalmente privados, y para los bancos, que es el riesgo de la inestabilidad política, el riesgo electoral. Brasil también tiene un problema financiero de otras características, pero que puede afectarlo. Brasil no tiene problemas de endeudamiento, no tiene problemas de déficit, no tiene problemas de la balanza comercial, pero el gobierno de Estados Unidos, a caballo de un pedido del candidato de la oposición, de Bolsonaro, ha tomado una medida que en principio no pareciera afectar desde el punto de vista económico-financiero, pero al catalogar como grupos terroristas al Comando Vermelo y al PCC, que son dos organizaciones que se dedican al terrorismo y a otros delitos organizados en Brasil, los bancos brasileños tienen el temor de quedar afectados, ¿no es cierto? Hay una preocupación que, por supuesto, excede las cuestiones de la seguridad, ya que de acuerdo a los marcos legales de Estados Unidos, si esto se materializa, puede tener una afectación del sistema bancario brasileño. Empezamos con una mala noticia, ahora tenemos una que se puede considerar buena en suspenso. Se ha firmado un acuerdo marco entre YPF y Tesla. Tesla es la empresa de Elon Musk que se dedica a la fabricación de autos eléctricos y proyecta para más adelante la masificación de lo que pueden denominarse los autos autónomos. Bueno, Marín, el presidente de YPF, visitó la central de esta empresa en Texas y firmaron una carta de intención. La idea es montar estaciones de carga rápida para almacenar energía. Muy importante y vital para el desarrollo del mercado de autos eléctricos en la Argentina. Bueno, es una buena noticia en suspenso porque hay que ver bajo qué marco legal entra esta inversión. Si entra en el marco legal común, es una muy buena noticia. Si entra en el marco de lo que se denomina el super rigi, ya no es para considerar linealmente una buena noticia. Volvemos y seguimos, mejor dicho, en nuestra región. Hay un encuentro en estos 2 días del Mercosur, de los presidentes del Mercosur,
este encuentro se da en el Paraguay. Participan, además de los 4 miembros plenos, esto es Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, delegaciones de Bolivia, que es un observador permanente, de Chile y de Ecuador. En principio son 3 los temas que están formalmente en el orden del día. El primero es la evaluación sobre la marcha del acuerdo con la Comunidad Económica Europea. El segundo tiene que ver con los inicios de las negociaciones con Japón para un tratado de libre comercio. Recuerden, la semana pasada hablamos de la cumbre entre la primer ministra japonesa y el presidente Lula, que dieron el puntapié inicial para esto. Y el tercero es la reconsideración de la inclusión de Venezuela en el Mercosur. Venezuela estuvo como miembro pleno en el Mercosur, fue sancionada por no cumplir con las normas mínimas del funcionamiento democrático y ahora, a partir de la nueva situación político-institucional, con la intervención de Estados Unidos y la encarcelación de Maduro, los venezolanos plantean una reconsideración. Bueno, no es fácil porque, en definitiva, en Venezuela, más allá de haber cambiado de aliados, dejado los chinos y los rusos por Estados Unidos, no estaría funcionando un régimen democrático. Volvemos a Argentina puntualmente y ponemos un poco la atención en la relación de China y Argentina. Nosotros hemos hablado en otros programas del desequilibrio que tenemos con los chinos en la relación comercial, más allá de la cuestión de las inversiones y de las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura. Desde el 2008 hasta el 2025 se calcula que nosotros hemos perdido 100.000 millones de dólares en el intercambio con los chinos. Este año, por ejemplo, vamos a importar solamente 9.000 millones de dólares. En la región, por ejemplo, Brasil alcanzó los 55.000 millones, Chile llegó a 4.000 millones vendiendo nada más que cerezas. Bueno, esta es una brecha comercial muy importante y también es una brecha estratégica. Nosotros somos uno de los productores más importantes de cereales en el mundo y ocupamos solamente el 0,4% en el mercado chino. Como decimos, es la cuestión comercial y también la cuestión es estratégica porque nos pone en una situación digamos, de debilidad o de desventaja en cuanto a la relación con China de nuestros países de la región. Somos el que peor estamos, digamos, en este tema. Para que ustedes tengan una idea, en esos años del 2008 al 2025, los que nosotros tuvimos 100.000 millones de dólares de déficit, Brasil tuvo un superávit de 265.000 millones. Chile tuvo un superávit de 155.000 millones y Perú incluso llegó a tener un superávit de 28.500 millones. Bueno, vamos a hablar de las tan meneadas y nombradas tierras raras. Argentina ha firmado un acuerdo con Estados Unidos en el que participan 34 países, denominado la Paz Cívica o Cívica. Esto es un tema muy delicado en el que la mayoría de los países, entre los que está Argentina, firman como tributario de Estados Unidos ante las necesidades que tienen los Estados Unidos y sus empresas, fundamentalmente algunas empresas relacionadas con la minería y otras con la inteligencia artificial, por la cuestión estratégica de los recursos naturales, ¿no es cierto? Tenemos las tierras, tenemos el agua, tenemos la energía, que son muy, muy importantes. Bueno, según el canciller argentino, nosotros nos
convertiríamos en proveedores de minerales críticos y recursos estratégicos confiables. Y destaca, entre otras cosas, la cuestión de la inteligencia artificial. El canciller habla de que esto está en el marco del acuerdo comercial que firmamos hace unos meses entre Estados Unidos y Argentina, que como hemos analizado unas cuantas veces, es realmente muy desventajoso para el país. Como decíamos, la iniciativa pone el foco en los minerales críticos y en los insumos esenciales para la fabricación de chips, la computación avanzada y otros sistemas de alta tecnología. Esto lo tenemos que relacionar con una discusión que se está dando en el Parlamento, la del denominado Super RIGI. El Super RIGI ha obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados, con 130 votos a favor, y ha pasado a que se trate en el Senado. Bueno, decíamos que el acuerdo con Tesla es positivo o no, de acuerdo a si está dentro o va a estar dentro de este régimen. Este régimen le permite a las empresas que entren en él, en primer lugar, exportar sin retenciones, importar todo lo que deseen, lo que necesiten, sin aranceles. El 15% solamente de impuesto a las ganancias, cuando la mayoría de las empresas e incluso de los autónomos en la Argentina pagan el 35%. Bueno, esto obviamente, como ya decíamos, le permite el acceso a recursos estratégicos, pero hay un detalle importante. Si esto se complementa con la reforma a la ley de tierras, la situación se puede considerar más grave. La reforma a la ley de tierras implica levantar todos los límites para la compra de capitales extranjeros. Esto incluye las tierras en la Patagonia, los glaciares, la Antártida, y por supuesto, como decíamos antes, el acceso a recursos naturales estratégicos como el agua. Seguiremos con este tema, hay que seguir analizándolo. Nosotros pensamos que de alguna manera esto es el retiro absoluto del Estado y el abandono total de las funciones de regulación y las funciones de control en temas tan trascendentes como esto. Último detalle, la ley del Super RIGI levanta la imposición para que un porcentaje de los proveedores de estas empresas sea nacional. Así que realmente nos deja en una situación de mucha debilidad desde el punto de vista fiscal. El Estado deja de cobrar impuestos y si el Estado deja de cobrar impuestos tiene menos capacidad para producir bienes públicos como la educación, como la salud, como la seguridad. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Bueno, hoy vamos a viajar al África, el continente olvidado que de repente se va convirtiendo en un territorio estratégico. África está asignada por las guerras, está asignada por los problemas de alimentación y también obviamente por las inestabilidades políticas. Y bueno, vamos a tratar de hacer un repaso general, digamos, muy por arriba, obviamente. Bueno, las principales causas de las guerras en Sudáfrica son, primero, las fronteras creadas después de la colonización, o durante la colonización, mejor dicho, que genera conflictos permanentes por límites, la lucha por los recursos naturales, que son muchos, ya vamos a ver, los problemas político-institucionales, hay corrupción,
hay guerras civiles y bueno, obviamente las guerras o las luchas entre los distintos factores de poder generan mucha inestabilidad en muchos países. Después tenemos las diferencias étnicas y religiosas que también alimentan la conflictividad. Los principales conflictos de hoy en el continente son el de Sudán, que atraviesa una guerra interna, digamos, la República Democrática del Congo, que este es uno de los países con mayores riquezas del mundo y enfrenta, por supuesto, conflictos básicamente por el control de territorios. Yael, zona entre el desierto de Sahara y regiones más fértiles, también ahí tenemos países como Mali, Burkina Faso, Níger, que sufren ataques extremistas, lo que genera inestabilidad política, económica y social, y Somalia, que hace décadas que enfrenta conflictos internos, mucha pobreza, en algunos casos hambrunas y el asedio permanente de grupos armados. La situación social de África, que entre otras características es el continente con la población más joven, lo que a mediano plazo, ante el envejecimiento de las poblaciones en el resto del mundo, también puede tener un impacto demográfico. Bueno, millones de personas viven en la pobreza, no hay suficiente acceso a la salud, no hay suficiente acceso a la educación, hay zonas donde es muy difícil encontrar agua potable. Por supuesto, muchísimos jóvenes, la mayoría de los jóvenes tienen problemas de empleo. Y bueno, y existen muchos movimientos migratorios que impactan fundamentalmente en Europa de gente que busca oportunidades, que busca mejorar su vida migrando. Y los aspectos positivos. Bueno, los aspectos positivos son potenciales, por eso decíamos que el continente olvidado se vuelve un continente estratégico. Hay, como decíamos, una población joven que es un haber, tiene un enorme potencial agrícola, crecen ciudades, empresas y sectores tecnológicos. Ya vamos a ver la influencia de las potencias más adelante, y posee recursos estratégicos vitales. África, en cuanto al futuro, bueno, sus minerales necesarios para batería, energía y tecnología, su capacidad para potencial, ¿no es cierto?, para producir alimentos, el crecimiento demográfico, como hemos señalado, y una posición estratégica entre Europa, entre Asia y, y América. Ahí China, Estados Unidos, Europa y Rusia pelean por aumentar su presencia y su influencia en este continente. Desde el punto de vista geopolítico, se puede decir que los que vienen más adelantados son los chinos. Los chinos durante muchos años, desde hace muchos años, invierten en África, tienen presencia en África, y bueno, van por los minerales estratégicos, van por la energía, hay petróleo y gas, van también por las tierras agrícolas. Y bueno, y ahí China ha construido puertos, ha construido rutas, ferrocarriles y energía, algo muy característico de China, la cuestión de las infraestructuras, ha hecho muchas inversiones en minería, ha accedido a minerales esenciales ya y ha tenido o ha ampliado fuerte su influencia política sin ningún movimiento militar. Es de destacar esto porque, bueno, no tiene costos bélicos China en esta ocupación, entre comillas, del continente africano.
Ahí hay recursos como el litio, hay recursos como el cobre, las tierras raras. Bueno, y eso lo precisa China, pero además si China accede a eso, también restringe la capacidad de acceso de Europa, de Rusia y básicamente de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos en el África está en una posición defensiva, está viendo cómo hace para frenar en alguna medida el crecimiento de China, pero no hay una presencia fuerte desde el punto de vista de las infraestructuras, desde el punto de vista comercial, incluso desde el punto de vista político, como la que tiene China en este continente. Rusia trabaja en el tema de la cooperación militar, le vende armas y ha hecho algunos acuerdos sobre recursos naturales y participa también mucho en las guerras civiles en África. A lo mejor eso le da resultados de corto plazo, fundamentalmente con la venta de armamentos, pero no pareciera tener un potencial desarrollo estratégico. Está mucho más atrás, muchísimo más atrás que China y tampoco está a la par de Estados Unidos hoy. Obvio, Europa tiene con África, además de las posibles relaciones económicas, financieras, un problema central que es el de la migración. Bueno, hay mucho para negociar digamos, no es fácil. De la migración no es un tema sencillo. Bueno, los países africanos también forcejean y pujan por tener mayor autonomía, ¿no es cierto? Bueno, negociar con China, con Europa, con Estados Unidos y con Rusia para obtener mejores condiciones. Hay, en alguna medida, está más virgen que América Latina, pero en esto está emparentado con América Latina, donde también tenemos situaciones de desigualdad muy importantes, tenemos pobreza importante y tenemos esta puja permanente por la utilización de nuestros recursos humanos y la posibilidad de superar el estado primario de muchas de las economías de América Latina. Bien, esto es lo que podemos plantear como una breve mirada sobre el continente. Y ahora nos vamos al Mundial, porque este Mundial, que es posiblemente uno de los mundiales más politizados de la historia, ha tenido muchas repercusiones en el continente africano y ha tenido actitudes de distintas delegaciones africanas. Una de las más destacadas es la de la República del Congo. Los futbolistas han realizado un gesto coordinado, tapándose la boca con una mano y con la otra mano apuntando a la sien. Bueno, esto significa el silencio de la comunidad internacional ante las matanzas que se producen en el continente. Además, hay un hincha que se llama Cuca Bolondinga, que se ha destacado por estar completamente inmóvil durante los 90 minutos o los 100 minutos que duren los partidos, vestido de una manera que representa a Patrice Lumumba, que fue uno de los héroes de la independencia africana. Bueno, otras selecciones de África también han protestado en el Mundial por diferentes temas que fundamentalmente tienen que ver con las cuestiones de la migración, la política severa con este tema de Estados Unidos, de Trump, y también tienen que ver con todos los problemas que han tenido las delegaciones oficiales incluso con el tema de los visados. Bueno, ahí tenemos Senegal, Somalia, Marruecos,
que han hecho también manifestaciones. Incluso a principios de año, algunos líderes sudafricanos, algunos líderes, perdón, africanos, exfutbolistas, y promovieron un movimiento de boicot total contra el Mundial. Bueno, el argumento principal era que Estados Unidos no le daba los visados a los hinchas, y vuelvo a repetir, en algunos casos ni siquiera le daba los visados a algunos miembros de las delegaciones. Bien, la reacción de la FIFA ante esto ha sido una reacción bastante diplomática. Normalmente la FIFA prohíbe y sanciona las manifestaciones políticas en los mundiales. Bueno, en este tema referido al África, obviamente han planteado que ellos no pueden hacer nada, pero no han tomado ninguna sanción respecto de las delegaciones que han llevado adelante estas manifestaciones. Bien, nos encontramos en un ratito para nuestro tercer capítulo del día de hoy. Bueno, vamos a hacer un breve repaso, una breve síntesis sobre el estado de situación, tanto en Medio Oriente como en Rusia-Ucrania, las guerras crónicas, que no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que soportar. Ahí en el Medio Oriente hay básicamente tres actores principales, como sabemos, Irán, Israel y Estados Unidos. Bueno, Trump necesita desesperadamente la paz. La necesita hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro la necesita por razones electorales, enfrenta una elección vital de medio término, como ya hemos hablado, en noviembre, y precisa que la guerra termine. El 65% de los estadounidenses está en contra de la guerra, desea la paz ya, incluso sin fijarse mucho en lo que puede perder o ganar en esta pulseada Trump. Netanyahu precisa la guerra, básicamente por cuestiones internas. Internacionalmente, esta guerra a Israel lo ha llevado prácticamente al aislamiento. Bueno, pero la mayoría de la población, que no estaría en principio dispuesto a apoyar a Netanyahu, en alguna medida ve positiva la guerra, porque bueno, hay una relación de supervivencia con Irán y una relación de seguridad respecto del Líbano y respecto de Gaza. Y hacia adentro, Netanyahu perdería sus aliados duros, que le dan base a su gobierno, de firmar un acuerdo de paz que pararía la batalla contra Irán y que pararía las cuestiones en el Líbano, algo inaceptable para los sectores duros del gobierno. En el caso de Trump, esto también influye en la política interna. El lobby israelí en Estados Unidos es muy fuerte, generalmente pone muchísimo dinero en las campañas y maneja muchos resortes del poder norteamericano. Bueno, normalmente el lobby israelí tiene más predilección por los republicanos que por los demócratas, pero resulta ser que ese 65% de la población que está ya en contra de la guerra no solamente incluye a los demócratas, también incluye muchos trumpistas, incluso dirigentes importantes del movimiento MAGA. Bueno, esto le genera una tensión adicional a Trump, que es la de la relación con Netanyahu, la relación de Estados Unidos con Israel.
No es fácil. Si rompe con Netanyahu, tiene severos problemas internos también a partir de este lobby poderoso. Y si no rompe con Netanyahu y sigue involucrado en esta guerra, tiene severos costos electorales. Nada fácil para Trump. Respecto de la guerra en general, se anunció hace unos días con bombos y platillos un acuerdo celebrado en la Casa Blanca entre Israel y el Líbano, obviamente con la supervisión de Estados Unidos. Bueno, esto realmente no tiene ningún significado práctico, como hasta ahora no se ha sentado ni el preacuerdo siquiera entre Irán y Estados Unidos. Hay, sí, una necesidad imperiosa de Trump, por lo que ya comentamos. Irán tiene también una necesidad en términos estrictamente económicos. Irán precisa vender su petróleo y precisa que Estados Unidos le levante los embargos sobre miles de millones de dólares y también precisa arreglar aportes de Estados Unidos y otros países para su reconstrucción. Pero bueno, mientras tanto, la guerra sigue. Hay escaramuzas de mayor o de menor envergadura. En estos días los iraníes atacaron un barco comercial. Esto generó represalias de Estados Unidos. En estos días siguen las confrontaciones en el Líbano. Israel sigue con presencia militar y dice que no se va a retirar de ninguna manera y que no va a abandonar esa presencia fuerte desde el punto de vista militar hasta que Hezbollah no esté totalmente desarmado. Algo que del otro lado Irán considera inaceptable. Bien, la guerra esta no tiene un aparente final de corto plazo y sí sigue generando movimientos fuertes que siguen debilitando las posiciones de Estados Unidos. Por ejemplo, los países del Golfo Pérsico han anunciado que establecen rápidamente conversaciones con Irán. Por primera vez en décadas se van a dar estas conversaciones sin prácticamente participación de los Estados Unidos. O sea que los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico empiezan a diseñar políticas que tienen que ver con su seguridad y que tienen que ver con su desarrollo económico sin mirar tanto los intereses de Estados Unidos. Dicho sea de paso, Estados Unidos prácticamente perdió su base militar en Bahrein, porque entre otras cuestiones, en estas escaramuzas, por llamarlas de alguna manera, Teherán atacó con mucha fuerza esa base militar. Pasamos fugazmente por Rusia-Ucrania. Bueno, acá la necesidad imperiosa de Putin es la paz. Y la necesidad imperiosa de Zelensky es la integridad territorial de Ucrania. Los dos están lejos de esos objetivos. Putin soporta problemas económicos, soporta problemas políticos y problemas sociales que se resolverían solamente con la paz, pero una paz que debería estar enganchada con algún triunfo, con algún triunfo en lo que tiene que ver con la invasión que tenía como objetivo anexar territorios ucranianos. Eso es difícil. Y como eso es difícil para Putin, lo obliga a seguir con la guerra y eso obviamente choca con el objetivo ucraniano. Bueno, en estos últimos días, como ya hemos comentado, las agresiones, los ataques ucranianos al corazón de Rusia han sido muy importantes, han generado muchísimos daños,
Rusia ha planteado o ha informado que tuvo que interceptar más de 200 drones y bueno, Ucrania acepta esa información, valida esa información, pero claro, dice que también hay muchísimos drones que han logrado sus objetivos militares, incluso produciendo alrededor de 30 muertos en un solo día. Bueno, últimas noticias respecto de esta guerra. Bueno, hay movimientos en la Unión Europea que han fortalecido la posición de Zelensky. Zelensky en estos días va a viajar a Dinamarca por primera vez desde que fue electo y la idea es formalizar un convenio para seguir optimizando la producción de drones. Volvemos un toque a la guerra de Medio Oriente, porque hay una novedad importante en el plano interno en Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos ha votado una resolución pidiendo que se retiren las tropas desplegadas por Irán. Es, si ustedes quieren, una resolución simbólica, no va a impactar materialmente, pero bueno, tiene una importancia desde el punto de vista del peso electoral en Estados Unidos e incluso habla de una cierta debilidad de Trump porque a favor de esta resolución votaron algunos republicanos. Terminamos el capítulo de las guerras con una guerra olvidada, que es la guerra que se da en Myanmar. Ahí hay una feroz guerra civil que ha producido muchísimos muertos, muchos muertos civiles. Se ha reinstaurado una dictadura militar muy, muy fuerte. En los últimos 5 años han muerto más de 90.000 civiles y han sido desplazadas, se han desplazado casi 4 millones de personas. Bueno, no hay hasta ahora un seguimiento que genere mínimos resultados de parte de las Naciones Unidas y ninguna de las grandes potencias presta mucha atención a esta situación. Por eso algunos llaman a esto una guerra olvidada. Bien, amigos, nos dejamos por hoy y nos vemos en la semana que viene. Que la pasen bien.